Hoy día estamos con Savka del Centro Cuyantún, ella es matrona y hoy día nos va a explicar, mira, más que explicarnos, enseñarnos y entender que todos los cuerpos son distintos. ¿Cuál es la diferencia entre vulva y vagina? ¿Cuál es la diferencia y los tratamientos que tenemos que tener y los cuidados que debemos tener? El desconocimiento que hoy día tenemos nosotras como mujeres de saber y entender que no nos conocemos específicamente es enseñarle a un hombre, a un niño, el desconocimiento al 100%. Hoy día nos entregamos, y aquí en este espacio específicamente aquí en el Matinal en Línea, para entregarnos a ustedes sus preguntas, sus dudas, las consultas. Yo se los dije tempranito. Así que ahora, Savka, cuéntanos cómo estás. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la oportunidad, por estar acá representando al Centro Cuyantún en un tema tan importante como es finalmente el autoconocimiento, el saber dónde estamos, qué es lo que queremos, cómo poder transmitir también eso que nosotras queremos hacia el resto, hacia nuestra pareja, cómo también identificar en el caso acá con nuestros hijos, con sus hijas y igual explicar también de por qué finalmente pasa lo que pasa. Entonces también es entrar en ese sentido es muy importante, yo creo, para todos y porque estamos en un gran desconocimiento con respecto al tema. Savka, ¿tú por qué crees que hay tanto desconocimiento de esto? ¿Por qué ha sido tan tabú el tema de decir vagina, vulva, pecho? ¿Por qué siempre se ha como no minorizado, pero sí mal utilizado las palabras prácticas, que es decir, no sé, tengo un dolor en la vagina en tal parte? ¿Por qué hoy día no existe esa posibilidad? Generalmente pasa un poco por la vergüenza que se ha tornado el cuerpo de la mujer en este ámbito. El que genera este tabú de taparse, de esconder las partes femeninas, de que sea muy secreto. Entonces, al ser un secreto, la verdad es que es muy poco probable que se hable en todas partes. Está muy estigmatizado todavía el cuerpo de la mujer, aún en este siglo, y eso también hace que uno no pueda conversar con total libertad con la niña. O sea, hay muchos padres, lamentablemente, que cuando uno le habla a las niñas de vagina o de vulva, se atemorizan y les da mucho terror de que finalmente uno pase de hablar de salud a libertinaje. Entonces, es esa como el gran miedo que existe todavía muchas veces de que si uno empieza a hablar del tema, uno automáticamente está hablando de sexo o de relaciones sexuales, cuando en realidad no es así. No es así. Exacto. Porque no podemos llegar al sexo o a la actividad sexual si no conocemos lo que realmente tenemos. Exacto, y es lamentable porque nosotros nos encontramos con pacientes, ya mujeres con su vida realizadas, abuelas, por ejemplo, que nunca han tenido un orgasmo, por ejemplo, o que no saben realmente o nunca han disfrutado de una relación sexual, básicamente por el desconocimiento, por el miedo de decirle a la pareja, oye, ¿sabes lo que estás haciendo no me gusta o no es de mi agrado? O realmente no siento nada. O realmente no siento nada. Sí. Que es súper importante. Es súper importante y acá nosotros también tenemos que separar un poco, o sea, si uno no se conoce, difícilmente puede esperar que el otro haga cosas que ni siquiera uno sabe que quiere. Claro. Entonces, desde acá partimos un poco diferenciando más o menos lo que es vagina de vulva. Ya la vagina es básicamente el conducto por donde sale la menstruación, por donde nacen los hijos. Es un tubo de músculo que está ubicado. Lo que nosotros vemos cuando observamos una vulva es la entrada de la vagina, el introito vaginal. Entonces, finalmente también uno dice vagina y uno estigmatiza tanto como la palabra, pero finalmente lo que uno observa al momento de ver es una vulva, no es una vagina. Entonces, para uno poder visualizar la vagina tiene que introducir un espéculo y ahí poder visualizar las paredes vaginales, el fondo vaginal, pero lo que uno ve a simple vista es una vulva. Perfecto. Y una vulva está compuesta por muchas partes. Tiene labios mayores, labios menores, tiene el introito vaginal, que es la entrada finalmente de la vagina, tiene el clítoris, tiene uretra, tiene ano. Entonces, ahí también nosotros vamos a ver diferentes partes del cuerpo de la mujer. Entonces, nosotros también hemos visto que hay mucha gente que desconoce, por ejemplo, que nosotros en nuestra vulva tenemos dos agujeros, que es uretra y vagina. Así es. Que son agujeros totalmente diferentes. Por la uretra sale la orina y es donde también se generan las infecciones del tracto urinario, pero la vagina es otro conducto. Entonces, a veces se cree que la menstruación, por ejemplo, sale desde uretra y no es así, porque uretra sale solamente la orina. Perfecto. Oye, es súper importante. Es súper importante, sí, uno lo sabe. Uno, por ejemplo, determina y siempre se queja en desconocimiento total de que las mujeres tienen mayores posibilidades de tener una infección urinaria que los hombres.
y siempre está ahí con la infección urinaria, y hay peleas asociadas pues. directamente, y siempre la mujer claramente, y es directamente, y esto lo digo por lo que uno ha investigado, porque la verdad que esto no te lo enseña nadie. Entonces uno busca por internet un poquito para poder informarse, y por eso es bueno que tú estés acá, porque sabemos que el tracto urinario de la mujer es mucho más corto que el del hombre, y eso puede generar que las infecciones sean más recurrentes. Exacto. O sea, al ser un tracto urinario mucho más corto, el camino que tienen que recorrer las bacterias básicamente para colonizar y generar una infección urinaria es mucho más rápido. O sea, las bacterias llegan a colonizar y eso también hace molestia. Ahora, también existe la cistitis, por ejemplo, que es esta molestia al orinar, que no necesariamente en un examen, un urocultivo, un examen de orina va a aparecer que está esta infección urinaria. Exacto. Porque finalmente lo que duele es justamente esta salida de la orina. No duele todo el tracto urinario o no es toda la inflamación del tracto urinario. Entonces también ahí nosotros en la cistitis, por ejemplo, recomendamos mucho que las mujeres empiecen a tomar mucho líquido, claro, que tengan probióticos, por ejemplo, de cranberry o ese tipo de cosas, porque a veces las mujeres tienen un poco de dolor y al tiro empieza a tomar un antibiótico. Un antibiótico que no es recetado. Entonces las bacterias que ahí viven se mueren, las que primero se mueren con los antibióticos son aquellas sensibles, pero hay muchas bacterias que no son sensibles a todos los antibióticos. Entonces nosotros nos empezamos a automedicar y estas bacterias se vuelven mucho más poderosas, entonces después cuesta mucho más tratar estas infecciones del tracto urinario. Eso voy a preguntar, la diferencia entre bacterias y hongos. Pero chiquillos, recuerden que al más 569-3891-7856 nos escriben por WhatsApp y hagan sus preguntas, sobre todo usted, mi amor, que está sentada, que estamos todo el día con nuestra posición, que estamos todo el día sosteniendo, estamos encima de nuestra vagina. Estamos todo el día aplastándola. Hay un proceso de humedad, hay un proceso de roce, de fricción que genera daño. Hay vaginas más grandes, vaginas más pequeñas, vaginas que son más al exterior y vaginas internas. Hay un mundo, una diferencia gigante y abismante de cómo pueden ser. Entonces, ¿tienes alguna duda? ¿Tienes alguna consulta? Escríbenos al WhatsApp al más 569-3891-7856. No te calles, mi amor, no es necesario. Esto es un espacio, sí, lo está viendo otras personas, pero es un espacio de confianza. ¿No quiere que diga tu nombre? No lo decimos, mi amor, pero es importante porque tenemos profesionales que nos pueden responder. Exactamente. La diferencia entre bacteria y hongo. Ya, nosotros tenemos en nuestra flora vaginal, al igual que en todo nuestro cuerpo, en nuestra boca, por ejemplo, en nuestros oídos, tenemos virus, bacterias y hongos que viven con nosotros, ¿ya? Que son parte normal finalmente de nuestra microbiota vaginal, claro, que es lo que nosotros decimos, que viven en nuestra vulva, que viven en nuestra uretra y todo, que nos ayudan a controlar, por ejemplo, el olor, controlar estas diferencias de humedad, a controlar todos estos cambios que nosotros podamos tener después de tener relaciones sexuales, porque el pene y el aparato reproductor masculino tienen también sus propios virus, bacterias y hongos, que son diferentes a los de la mujer. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, relaciones sexuales, se intercambian estos virus, bacterias y hongos, y los virus, bacterias y hongos que están en pene, por ejemplo, pueden causarnos infecciones a vagina. Perfecto. Porque son diferentes, finalmente, microorganismos que están viviendo ahí. Cuando tú no tienes ninguna molestia, tienes una vagina sana, es decir, una vulva que no pica, es una vagina que tiene un flujo normal, porque, ojo, el flujo vaginal es normal. Todas las mujeres tenemos flujo, ¿ya? Ahora, ¿cómo nosotros identificamos un flujo que no es normal? Observando. Perfecto. Viendo, por ejemplo, el flujo vaginal normal es un flujo que es transparente, como clara de huevo, que nosotros decimos, que es un flujo que no arde, que no pica, que no molesta. Ese es un flujo normal. Dependiendo de la época del mes y si es que usted toma anticonceptivos o no toma anticonceptivos, este flujo puede ir cambiando, fluctuando. A veces puede ser un poco más blanco, pero siempre líquido, como clarita de huevo, que no sea un flujo espeso, por ejemplo, que se pegue en el calzón, o que no sea un flujo que pique, que arda. ¿Ya? Nosotros tenemos diferentes tipos de flujo dependiendo si es un hongo o una bacteria. Si es un hongo, por ejemplo, el flujo es un flujo que es más grumoso, como de leche cortada, que tiene un olor como a levadura, por ejemplo, que es mucho más intenso. Ahora, si nosotros tenemos una bacteria, por ejemplo, dependiendo de la bacteria también, hay bacterias que cambian el flujo a un color más amarillo, verdoso, con un olor más fuerte como a pescado, o con un olor más como a hierro, ¿ya? Y también tenemos diferentes flujos cuando nos llega la regla, por ejemplo. Claro. La menstruación hace que
uno tenga un flujo diferente. ¿Por qué? Porque hay menstruaciones que son más cafés, por ejemplo, cuando es una menstruación más antigua, porque la sangre se oxida y eso hace que sea una sangre más café. Claro. Hay una sangre que es líquida, rojita, brillante, que también es una sangre más como a lo que nosotros estamos acostumbradas a ver cuando nos llega la menstruación, pero por eso es que uno tiene que ir identificando y conociendo su cuerpo. O sea, hay que mirarse la vulva para saber si la vulva está bien. Así como nos miramos las manos, nos miramos al espejo, la cara todos los días, también es importante mirarse la vulva. ¿Es importante revisarse el flujo? Es importante que nosotros tengamos en cuenta que dependiendo del mes vamos a tener un flujo diferente. ¿A mayor edad es mayor o menor cantidad de flujo? Dependiendo de la edad en la que nos encontremos. Generalmente las niñas, por ejemplo, a las primeras menstruaciones, los primeros ciclos menstruales, hasta alrededor de los 20 años, es un flujo que siempre va a ser más líquido. ¿Ya? Si bien el cuerpo está más acostumbrado a recibir esto, o sea, empieza a acostumbrarse a recibir estos cambios, siempre va a ser un flujo más líquido. A medida que nosotros vayamos creciendo y también con el uso del anticonceptivo, el flujo va cambiando. Perfecto. Pero una vez que nosotros pasamos, por ejemplo, la perimenopausia mayor a los 40 años, este flujo de cada vez empieza a ser menor, porque el flujo también es lubricación. Entonces la lubricación vaginal empieza a disminuir y el flujo empieza a disminuir también. ¿Ya? O sea, las mujeres de 45 años, al tener una vagina que es mucho más reseca o a mayor edad, cercano a la menopausia, es que también esto hace que si la vagina está más seca, pierde protección. Entonces, es más posible que las virus y bacterias y hongos proliferen y causen alguna molestia o algún malestar. Perfecto. Aquí tenemos algunas preguntas que nos hacen a nuestro WhatsApp más 569-3891-7856 y nos dicen: me gustaría ser mamita, pero siento que el tiempo se me pasó. Tengo 39 años. ¿Es una edad buena para ser mamá? Hoy en día, antes se decía que mayor a los 35 años ya era una edad casi imposible para tener hijos. O sea, eran de los 35 a los 40 años, ya era... Pucha, estamos acercándonos a una edad en donde es claramente más difícil, es claramente más complejo. Ahora, hoy en día, estas edades se han trasladado porque las prioridades de las mujeres son diferentes hoy en día. O sea, y por eso se traslada esto finalmente a que ahora hay muchas mujeres mayores de 40 años que están siendo mamás por primera vez. ¿Cuál es el consejo? El consejo es que tú estés lo más sana posible para recibir un hijo. Entonces, para esto hay controles que son preconcepcionales, es decir, antes cuando tú tienes el deseo de embarazarte, porque aquí te hacemos exámenes para ver si tú estás bien, si estás sana, si necesitas algún tratamiento farmacológico para estar lo más sana posible, si es que tú necesitas, por ejemplo, algún suplemento. Nosotras a todas antes de concebir, que es lo ideal, empezar a tomar suplementos alimenticios, empezar a fortificar las defensas para estar lo mejor posible para cuando llegue este embarazo. Finalmente eso es lo que se busca, de que las mujeres estén lo más sanas posible cuando están embarazadas. Perfecto, perfecto. Otra pregunta que nos hacen también, no quieren que digan su nombre y están totalmente... claro, están todo tu respetable. Sí. ¿Cuál es el mejor anticonceptivo que puede haber? Porque aquí me dicen, porque está la T, están las pastillas, pero no siempre todo es al 100%. Sí. ¿Cuál podría ser el mejor? No, pregunta. Ya. Ningún método anticonceptivo es 100% efectivo, eso ya lo tenemos claro. ¿Ya? Ahora, si tú quieres el mejor método anticonceptivo, eso es personal. Cada mujer es un mundo, cada cuerpo es un mundo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, finalmente, el mejor método anticonceptivo es el que más te acomode a ti. Por ejemplo, si tú eres una mujer que tiene una vida ocupada y que tal vez le cuesta tomarse las pastillas todos los días a la misma hora, claramente las pastillas anticonceptivas no son el mejor método. Si tú eres una mujer, por ejemplo, en la que le gusta tener su menstruación todos los meses, que le llegue constantemente y tener sí o sí esa visita esperada, necesaria. Esa paz, esa tranquilidad que te entrega, sí, maravillosa. Hay métodos anticonceptivos que cortan la menstruación. Por lo tanto, o que es probable que tengas una irregularidad menstrual, por lo tanto ese método anticonceptivo no es el mejor para ti. Ahora, generalmente las fallas de los métodos anticonceptivos pasan por dos razones: o falla el método o falla la persona que ocupa el método, ¿ya? Entonces yo siempre digo, tú estás ocupando un método anticonceptivo, confía en tu método anticonceptivo. Si nosotros hablamos desde el punto de vista hoy en día que hay tantas infecciones de transmisión sexual, o sea, el preservativo por lejos es el mejor método anticonceptivo. Preservativo de pene y preservativo de vagina, interno y externo. ¿Por qué? Porque es el único método anticonceptivo que nos previene tanto embarazo como una infección de transmisión sexual. Perfecto. Entonces, si hablamos como del mejor método,
Eso es de cada una. O sea, hay mujeres que recomiendan full las T, por ejemplo, las T, porque ahora hay muchos tipos de T. El DIU, que es el dispositivo, es la T. ¿Cierto? Exacto. El DIU es un dispositivo intrauterino. Esa es la signa. Y el DIU pueden ser muchos DIUs. Está la T de cobre, que es de cobre, que no tiene hormonas, y ahora tenemos T que son con hormonas, que la diferencia es la durabilidad, pero finalmente donde hace efecto es en el mismo lugar, que es adentro del útero. Claro. Entonces, dependiendo de cómo seas tú, dependiendo de lo que te gusta, dependiendo si tienes alguna patología crónica, por ejemplo, hay mujeres que son alérgicas a los metales, por lo tanto la T de cobre claramente no es un método para ellas. Hay mujeres que son, por ejemplo, alérgicas a algún componente de los métodos anticonceptivos, o las mujeres que han tenido cirugías bariátricas, por ejemplo, ahora que hay mucho más conocimiento y mucho más de este tipo de pacientes, ellas no pueden usar, por ejemplo, un método anticonceptivo como una pastilla, porque la absorción en el estómago ha disminuido mucho. Entonces, por eso el mejor método anticonceptivo finalmente es el que mejor te sirva a ti. ¿Hay algún examen en específico que una mujer se pueda realizar para saber cuál es la hormona o si es una o dos hormonas la que necesita? Más que un examen, nosotros acá lo que se hace es ir como probando para que tú estés más tranquila, porque el cuerpo demora en acostumbrarse. Nosotros generalmente como matronas damos un periodo de 3 a 6 meses para que tu cuerpo se acostumbre a un método anticonceptivo. Por eso muchas veces cuando ustedes van a la matrona y dicen no, es que este método no me sirvió, no me ha sentido bien y todo, nosotros siempre decimos, pero esperemos un poco más, de 3 a 6 meses, veamos cómo funciona, porque el cuerpo tiene que adaptarse a un método anticonceptivo. Una persona con miomas, ¿puede tomar anticonceptivo? Una persona con miomas puede tomar anticonceptivos definitivamente. O sea, dependiendo obviamente del método anticonceptivo. Por ejemplo, en mujeres con miomas nosotros no recomendamos métodos anticonceptivos como la T de cobre, pero sí un dispositivo intrauterino hormonal. Porque el mioma sangra y el dispositivo hormonal generalmente produce que no haya sangrado. Exactamente. Entonces, dependiendo, por eso acá nosotros decimos, cada mujer es un mundo. Hay que evaluarse, hay que contar sus experiencias, hay que conocer el cuerpo. O sea, nosotras anotar la fecha en que te llega la menstruación para que ahí nosotros podamos ver si tú eres una mujer regular, por ejemplo, o irregular, ver cuál es el método anticonceptivo que más te conviene. Claro. Y eso es como una evaluación personalizada que se le hace a cada paciente. Perfecto. Nosotras no a todas las pacientes les recomendamos el mismo método anticonceptivo. Y por eso también hay tanta cantidad de pastillas diferentes con contenido diferente, con cantidad de hormonas, con hormonas distintas. Hay una cosita que se coloca en el brazo. Incluso. Claro, el Implanón, por ejemplo, el Implanón y el Yadel, que son implantes anticonceptivos. Hay mujeres que adoran estos métodos anticonceptivos, pero hay otras que es como que no los pueden ver porque les ha provocado muchos efectos secundarios. Entonces, por eso yo digo, aquí cada mujer es un mundo. O sea, tú tienes que ir, tener una consulta personalizada y evaluar realmente cuál es tu método anticonceptivo, cuál es el que más te sirve, el que más te conviene. Hoy en día está muy de moda el método anticonceptivo del calendario, por ejemplo. Donde ya las mujeres... 5 días antes y 5 días después. Exacto. Sí. Entonces, donde ya las mujeres ya no quieren utilizar métodos anticonceptivos hormonales. Y también, o sea, hay mujeres que el método de calendario les funciona súper bien porque son mujeres que han tenido reglas regulares durante toda la vida. Claro. Pero en cambio hay otras mujeres que nunca han sido regulares. Por lo tanto, aunque uno intente y quiera, el método del calendario lamentablemente no es el método para ellas. Entonces, acá hay un mundo de opciones en cuanto a métodos anticonceptivos y un mundo de pacientes también. Y es ahí donde quizás un poco me molesta yo como mujer de no entender y saber que por qué no hemos sido más creativas al momento de incentivar el conocimiento. Tú mismo lo has dicho, somos un mundo, somos un mundo entero y cada mujer es distinta a la otra. Entonces yo digo, ¿cómo hemos tenido tanto desconocimiento por tanto tiempo y ir a la matrona o ir al ginecólogo no es algo como que, oye, ¿sabes que voy a ir al dentista? Exacto. ¿Cachai? No es, que pucha, voy a tener que pedirle ahora a la matrona. Exacto. No es que me embaracé, así que ahora voy a tener que ir a la matrona. Exacto. O sea, la recomendación siempre es antes de, o sea, prevenir en vez de lamentar. El PAP, tomárselo porque hay que prevenir el cáncer cervicuterino. O sea, claro. Y ahí es donde nosotras estamos, o sea, en la prevención finalmente de poder decir, oye, antes de que me pase, hagámoslo antes de que sea demasiado tarde, por ejemplo. O
sea, todavía siguen siendo el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino de los mayores cánceres, o sea, de las causas de muerte en las mujeres en Chile. Así es. Cuando en políticas públicas, por ejemplo, tenemos tantas opciones para que las mujeres hagan la mamografía, para que se hagan los PAP, para que ahora incluso existe la toma del virus del papiloma humano, sí, pues, para saber si tú eres portadora del virus, que es el que finalmente después puede producir un cáncer. Exacto. Pregunta, hace la semana pasada, o esta semana, no, la semana pasada tuvimos a un doctor que estuvo acá con nosotros acompañándonos y nosotros le preguntábamos, y yo en realidad le pregunté directamente, tú me conoces fuera de cámara y en la vida normal, entonces tú sabes que uno dice las cosas y uno trata de llegar lo más hondo posible para que la respuesta sea clara. ¿Por qué nosotras las mujeres existe la posibilidad de realizarte un PAP y que sea un falso negativo? ¿En qué infiere? Infiere, por ejemplo, en que los cuellos del útero, bueno, hay muchas opciones, sin dejar en desprestigiar a las colegas, claro que no, ni nada, sí. Pero existen muchos cuellos de útero y el cuello de útero generalmente está ubicado hacia abajo, ¿ya? Entonces, cuando yo te pongo en una posición ginecológica, que en esta silla ginecológica que odiamos las mujeres, sí, que es lo peor del mundo. Más abajo. Y finalmente esto que tú ocultas y que es tan privado para ti, tener que exhibirlo tan como ampliamente es claro. Como, exacto. Entonces, al momento de nosotros acomodar, por ejemplo, el espéculo, que es molesto, uno tiene que posicionar para que el cuello del útero mire hacia afuera, pero el cuello del útero está mirando hacia abajo. Entonces, anatómicamente, el cuello del útero no te está mirando, no te está observando, tú no ves el orificio cervical externo a claridad. Tú tienes que poner el espéculo levanta el cuello del útero para que nosotros como matronas podamos tomar este examen y mirarlo. Cuando las pacientes tienen sobrepeso, por ejemplo, o son obesas, las paredes de la vagina se contraen mucho más, por lo tanto cuesta mucho más observar el cuello del útero. Y como yo decía, las vaginas son un mundo, pero los espéculos, que es el instrumento con el que uno mira, no hay tantas opciones. Hay tallas, S, M, L, por ejemplo, en espéculo. Pero, por ejemplo, hay vaginas que son delgadas, pero profundas, otras vaginas que son amplias, pero cortas. Entonces, así como hay un mundo, es que uno a veces no puede acomodar bien ese cuello. Y cuando uno toma un PAP, uno tiene que tomar el PAP, por ejemplo, tienen que sacar dos tipos de muestra. Una muestra que es por dentro del orificio cervical externo y una muestra que es por fuera del orificio cervical externo. Entonces, es finalmente en esa toma de muestra es cuando a veces salen estos falsos positivos, falsos negativos, ¿ya? Porque a veces la técnica con la que se toma no es la adecuada, no es la mejor, o finalmente uno está tan nerviosa cuando uno se enfrenta en esta posición, que la verdad es que es fuerte. Exacto, y resulta mucho más difícil. Y es preocupante. Porque... Y ahora también el virus, dependiendo mucho de si tú tienes las defensas bajas, por las parejas sexuales que tú hayas tenido, de si has tenido parto o no has tenido parto vaginal, es que este cuello puede cambiar tan rápido como puede ser lento. En general, la infección o este cáncer que produce el virus del papiloma humano es un cáncer que avanza lentamente. Claro. Por eso el PAP se toma cada 3 años y está orientado un poco también a la falta de presupuesto que hay en el sistema de salud. ¿Para qué vamos a hablar de otro tema? O sea, si tú te puedes tomar el PAP todos los años, genial. Tengo aquí otra pregunta que yo creo que es súper importante. Estimada matrona, nos dicen, ¿qué es lo que usted aconseja? ¿Parto normal o cesárea? Yo, bueno, siempre parto normal, ¿ya? Pero acá quiero ser bien enfática en que yo, Zabka, matrona, si a mí me dan a elegir, elijo parto normal, ¿ya? Perfecto. Ahora, si tú eres una paciente que eres poco tolerable al dolor, por ejemplo, o que finalmente has pasado por etapas traumáticas o has sufrido violencia obstétrica o todo, o sea, si tú quieres una cesárea, adelante, o sea, y hoy en día... la cesárea ojalá cuando sea necesaria, ¿ya? Pero si tú eres una mujer que con todos los conocimientos que tú tengas y tú te instruyas y sepas y eliges a un cesárea, adelante. O sea, acá no hay que crucificar a nadie porque finalmente, como yo decía, cada mujer es un mundo. O sea, hay mujeres que son poco tolerables al dolor, entonces ¿por qué las vamos a hacer pasar por un trabajo de parto que es un proceso que... O sea, el trabajo de parto puede durar 12 horas, hasta puede durar 3 días, 4 días. Hay mujeres que están con contracciones 3 a 4 días. Entonces, generalmente eso puede producir un trauma. No, entonces, estoy traumada y entonces, si vamos a pasar por eso, o sea,
elegir, pero informada. Saber que la diferencia, por ejemplo, entre un parto normal es que sale por vagina, tal vez hay muchas mujeres que tienen desgarros y estos se suturan y hasta ahí llega. En cambio, una cesárea son alrededor de 7 a 8 capas las que se abren de partes del cuerpo de la mujer, y que después tú con esas 7 a 8 capas cicatrizando, cada capa cicatriza de una manera diferente. De interior al exterior. De interior al exterior, porque muchas veces nosotros vemos y la piel ya está cicatrizada, pero tal vez el músculo no. Exacto. Entonces, es ahí, y que finalmente hoy en día lo que nosotras más cuestionamos como matronas es que después de la cesárea a la mujer se le pasa un bebé con contracciones, que todavía después del parto y la cesárea la mujer sigue teniendo contracciones, amamantar, que produce más contracciones. Entonces es un músculo que está herido, pero que además se está achicando, porque el útero es un músculo que creció mucho, que tiene un tajo entre medio, que se está cicatrizando, pero que además está achicándose, porque tiene que volver a su tamaño o lo más parecido al original. Y que más encima después de eso, que ser una cirugía mayor, porque la cesárea es una cirugía mayor, uno no tiene ninguna rehabilitación kinesiológica. ¿O alguna vez han escuchado que después de la cesárea las mujeres pasan por alguna rehabilitación kinesiológica? No, jamás. Ninguna. Y es una cirugía mayor. Oye, qué importante lo que acabas de mencionar. Nadie ha hecho, no hay ninguna especialidad, no hay ningún especialista post-gestación, post-parto, por cesárea. Pero de piso pélvico sí. Sí, po. Porque kinesiólogos de piso pélvico existen. Hay muchos. Sí. Y si tú tienes la posibilidad de ir a un kinesiólogo de piso pélvico, adelante, porque de verdad que es súper útil y súper bueno, sobre todo después del parto. Porque el peso que sostiene finalmente musculatura... Es que estornudar y hacerte pipí no tiene mucho chiste. Y no es normal. Ojo, estornudar y hacerse pipí, toser y hacerse pipí no es normal. La edad que usted tenga no es normal. Entonces, hay que verlo, Que sí, pues, hay que revisar. Tengo una pregunta que se basa mucho y creo que lo planteamos. Bueno, yo a todo esto tuvimos ayer una reunión con las chicas, ya son 3. Las 3 son matronas, las 3 tienen este centro y la cosa es que yo ayer pregunté algo y que siento que hay muchas mujeres que quizás tienen esta pregunta. Cuando existe un pene que tuvo actividades con otras personas y no mantuvo protección con preservativo, y él tiene, como tú dijiste, tiene su bicho, sus bacterias, sus cosas, ¿cierto? Sí. Y yo tengo las mías. Entonces, existe la posibilidad de que las mías sean más fuertes que las de su pene y que yo a él lo contagie con hongo, con lo que sea, y que él pueda ir dejando cositas. Exacto. O sea, acá, Talca es muy chico, lamentablemente. Sí, pues. Así que, ojo con esto. O sea, si tú tienes múltiples parejas sexuales, acá en Talca... Son hermanas. O sea, claramente hay que verlo, claro. ¿Ya? Nosotros como mujeres tenemos el pH vaginal ácido. Ya. Los hombres tienen su pH básico. Entonces son pHs no compatibles. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro pH ácido hace que muchas veces, por ejemplo, si nosotros tenemos un hongo, que a nosotros tal vez estamos tan acostumbradas que el hongo ya no nos pica, ya no nos duele y todo, y es parte de nuestra microbiota propiamente tal, y nosotros vivimos con ese hongo y jamás nos ha generado ninguna molestia. ¿Ya? Pero al hombre, después de la relación sexual sin preservativo, le duele la punta del pene, por ejemplo, o le pica el glande del pene. Entonces eso significa que el hongo que yo tenía, a él sí le generó una molestia. ¿Ya? O puede ser que yo, por ejemplo, tengo un hongo, el pene no le pasa nada, pero después va a donde otra mujer que no lo tenía y ese pene le transmite ese hongo y la mujer genera mucha sintomatología. Y eso especifica que nosotros a nivel, yo voy a hablar a nivel nacional. Yo siento que estamos todos contaminados y contagiados con hongos. Mira, ahora, hoy en día, también existe mucho la migración. Sí. Ya. Por ejemplo, los hongos, en general acá, nosotros en Chile, por ejemplo, tenemos una cantidad de hongos, muchísimos. Pero había un hongo que no teníamos, que era, por ejemplo, la Candida tropicalis. Sí. Que era la Cándida tropical. ¿Por qué? Porque nosotros no vivimos en un país tropical, por lo tanto, y hoy día existe. O sea, nosotros tenemos mujeres que con el clotrimazol, por ejemplo, que es el tratamiento más, el clotrimazol más básico,
la Candida tropicalis no le hace nada. No. Entonces la mujer vuelve y consulta porque sigue con la molestia después del tratamiento. Y vuelve y consulta de nuevo porque sigue con la molestia. Porque claro, probablemente el pene con el que ella tuvo relaciones sexuales haya estado con un cannabis tropical. haya estado con alguna mujer que sea extranjera, o sea, que venga de algún clima tropical, porque claro, a ella no le genera ninguna molestia porque está acostumbrada, pero nuestra flora vaginal no está acostumbrada. Entonces, hoy en día, finalmente sí, puede ser que todos tengamos hongos, pero no a todos nos genera molestia. Perfecto. Entonces, cuando a ti te genera molestia, es cuando uno tiene que tratar, porque los hongos, bacterias y virus viven en nuestra vagina normalmente. Entonces, no siempre van a generar molestia. Queremos agradecerte, Safka, tu presencia. Gracias, importante conversar sobre estos temas, sobre todo la gente que nos escribió hoy día preguntando de cosas que uno va aprendiendo y a medida que también va aprendiendo, va informando también, que es súper importante. Así que agradecemos tu presencia. ¿Tú perteneces al Centro Cuyentún? Centro Cuyentún en Instagram. Nos pueden seguir por nuestras redes sociales. Y pueden agendar con ustedes. Y pueden también agendar con nosotras. Nosotras atendemos en la 2 Sur 2 Oriente. Así que cualquier cosa, obviamente que se pueden contactar con nosotras. Cualquier duda, consulta, estamos abiertas a recibirla. Así es. Y muchas gracias a ustedes por el espacio. Gracias por estar acá. Muchas gracias a ti, Safka. Muchas gracias de verdad tu presencia.